Bienvenidos todos a una clase más de lectura y redacción. En esta clase vamos a aprender sobre los pronombres. Vamos a ver el concepto y vamos a identificar cada una de las clases de pronombres que existen. Vamos a iniciar conociendo qué es un pronombre. Veamos primero su etimología. Esta palabra proviene del latín pronomen, que significa en lugar del nombre. Sabemos que a un sustantivo también se le llama nombre. Y los pronombres son palabras que se emplean para referirse a las personas, a los animales, a los objetos, sin nombrarlas directamente, pero sí haciendo alusión a ellas, siendo de esta manera posible sustituir al sustantivo o nombre, definir o variar el número, el género y hasta la persona en una oración. Vamos a ver un ejemplo para que quede más claro. La primera oración dice: Sofía juega en el patio con sus muñecas. Sofía en este caso es el sustantivo propio, pero lo podemos sustituir colocándole el pronombre ella. Y decimos: ella juega en el patio con sus muñecas. En el ejemplo anterior, Sofía se puede sustituir por el pronombre ella y la oración no pierde sentido, ya que el pronombre no cambia ni género, que es femenino, ni el número, que está en singular. Una oración simple se compone de sujeto más verbo más predicado. En algunos casos es posible emplear pronombres para evitar repetir el sujeto y dar un mejor sentido o énfasis a lo que se quiere expresar en situaciones más contextuales. Sin embargo, es importante tener cuidado para emplear los pronombres, y estos se utilizan cuando se conozca la referencia, por ejemplo, apuntar cuando decimos eso o tomar en cuenta el contexto del diálogo o el texto, ya que de lo contrario el receptor del mensaje puede confundirse. Por eso, a medida que vayamos avanzando con la clase, vamos a ir viendo cuáles son los tipos de pronombre y cuándo los podemos utilizar. Veamos entonces qué clases de pronombres son los que existen. Vamos a encontrar mucha similitud con los adjetivos y las clases de pronombres, ya que ambas son similares, pero vamos a ir viendo a medida que avancemos en la clase cuál es la diferencia entre cada uno y cómo podemos emplear cada uno, ya sea un pronombre o un adjetivo. Existen 7 tipos de pronombres, que son los personales, los posesivos, los demostrativos, los indefinidos, los relativos, los interrogativos y los exclamativos. Iniciemos entonces con los pronombres personales. Estos son aquellos que sirven de sujeto en una oración, es decir, que sustituyen directamente al sustantivo por el pronombre, y generalmente y en la mayoría de los casos, el sujeto o el sustantivo ya se conoce en una oración, por lo que se puede sustituir fácilmente por un pronombre. Y son los siguientes: en primera persona tenemos en singular yo y en plural nosotros y nosotras. En segunda persona tú y en plural vosotros y vosotras. En tercera persona él, ella, usted y en plural ellos, ellas y ustedes. Por ejemplo, ¿tú conoces el Museo de Bellas Artes? Cuando nosotros estamos preguntándole directamente a alguien si conoce el museo, podemos omitir su nombre o sustituirlo por un pronombre personal y decimos únicamente tú. Ella es mi profesora de lectura. Sustituimos entonces al sustantivo, en lugar de decir, por ejemplo, señor Heidi es mi profesora de lectura, decimos simplemente ella es mi profesora de lectura. Él estaba nervioso, nosotras estábamos muy tranquilas. Sustituimos en este caso dos sustantivos con el pronombre él y el pronombre nosotras. Generalmente, como les decía, ya se sabe de quién se está hablando en una oración, por lo que no es entonces es fácil sustituirlo por un pronombre. Yo tengo dinero para invitarte. Ustedes son los mejores de la clase. Por no decir el nombre de cada uno, entonces lo resumo colocándole un pronombre personal, en este caso, ustedes. Veamos ahora los pronombres posesivos. Estos, al igual que todos los anteriores pronombres, se utilizan para reemplazar o sustituir a un sustantivo.
solo que estos indican pertenencia del sujeto, es decir, que vinculan al poseedor con lo que le pertenece, y pueden estar escritos tanto en singular como en plural, en primera, en segunda o en tercera persona. Por ejemplo, su carro es azul, el mío es verde. Como ya conozco cuál es el sustantivo que estoy hablando en esta oración, que es carro, para no redundar y colocar mi carro es verde, coloco solamente el mío. Sustituyo el sustantivo con un pronombre posesivo. La casa de Juan es blanca, la tuya es amarilla. Mi perro es blanco, el suyo es negro. Veamos que a diferencia de un adjetivo posesivo, el pronombre se utiliza para sustituir al sustantivo y el adjetivo lo utilizamos para calificar al sustantivo. Por ejemplo, un adjetivo posesivo es mi y un pronombre posesivo sería el mío o la mía. El adjetivo posesivo sería tú y el pronombre posesivo sería el tuyo o la tuya. Y el adjetivo posesivo sería su y el pronombre sería el suyo o la suya. Veamos alguna tabla en donde encontramos los pronombres posesivos más utilizados y algunos ejemplos. Veamos en esta tabla cuáles son los pronombres posesivos más utilizados, tanto en singular como en plural, en primera, en segunda y en tercera persona. Si nosotros nos damos cuenta, son los mismos o en su mayoría son los mismos que los adjetivos posesivos. Lo único que va a cambiar es la función que están desempeñando en una oración. Por ejemplo, si yo digo el primero en primera persona, que es singular, es mi, si yo digo mi carro es verde, estoy utilizando como adjetivo posesivo, porque dentro de la oración está el sustantivo, mi carro. Pero si yo digo el mío es verde, estoy sustituyendo con el mismo pronombre posesivo al sustantivo. Esa es la diferencia entre un pronombre y un adjetivo. Un adjetivo lo vamos a colocar en una oración cuando hay un sujeto o un sustantivo y el pronombre lo colocamos para sustituir ese sustantivo. Otro tipo de pronombres son los demostrativos y son aquellos que remiten a nombres indicando la distancia, es decir, la proximidad o lejanía respecto a las personas que hablan y escuchan. A diferencia de los adjetivos demostrativos, estos sustituyen al sustantivo al mismo tiempo que indican su ubicación. Por ejemplo, un pronombre sería este estudia mucho. Cuando estoy hablando con alguien y digo este estudia mucho o lo estoy señalando, ya sé de quién estoy hablando, entonces puedo sustituir a ese sustantivo por un pronombre. Pero si yo digo la misma oración, este niño estudia mucho, se convierte este en un adjetivo porque si nos damos cuenta está el sustantivo que es niño, entonces lo está calificando, no lo está sustituyendo. Recordemos, cuando lo sustituye es un pronombre y cuando lo califica o lo complementa es un adjetivo. Veamos en esta tabla los pronombres posesivos tanto en singular como en plural y cuando hay un poseedor o varios poseedores. Si nosotros nos damos cuenta, estos pronombres son también adjetivos posesivos, pero ya vimos anteriormente entonces cuál es la diferencia entre los pronombres y los adjetivos, aunque puede utilizar las mismas palabras dependiendo de la función que está cumpliendo en la oración, será un adjetivo o será un pronombre. Otro tipo de pronombres son los indefinidos. Son aquellos que señalan a personas o cosas de forma imprecisa, pues son difíciles de delimitar o precisar con exactitud. Los pronombres indefinidos no van acompañados del sustantivo al que hacen referencia, pero por lo general concuerdan con el género y el número. Por ejemplo, muchos le decían que le quedaba fatal. Para no colocar toda la lista de quienes le decían que le quedaba fatal, colocamos solamente el pronombre indefinido muchos. Algunos pronombres indefinidos no varían sea cual sea el género o el número del sustantivo de referencia. Por ejemplo, nada, nadie, cualquiera, algo. Cualquiera pudo cortarte el pelo. Ahora nadie puede escuchar música. Y aquí en esta tabla podemos encontrar a los pronombres indefinidos. Están tanto en singular como en plural, en masculino, en femenino y en singular podemos encontrar un pronombre neutro que no nos indica cuál es el número ni el género.
También tenemos a los pronombres relativos. Son aquellos que introducen oraciones de relativo, es decir, oraciones que aportan información adicional acerca de un elemento en la oración principal, que se denomina antecedente, y son qué, el cual, la cual, quiénes, cuyas, dónde, etc. Por ejemplo, mi abuela, la cual vive en la capital, vendrá a visitarnos este verano. Vemos entonces que la cual nos da una información acerca de la oración principal, es decir, que nos aportan una información que nos ayuda a comprender mejor la oración. Había muchas peluqueras, pero la que me atendió era la mejor. Ramiro, quien pintó toda la casa el año pasado, ahora está ayudando en la obra que dirijo. En esta calle, donde siempre espero el bus, pondrán un restaurante de comida rápida. Y por último tenemos a los pronombres interrogativos y a los exclamativos. Los interrogativos expresan alguna pregunta a la vez que señalan nombres. Designan seres cuya identidad o cantidad está por precisar. Por ejemplo, el pronombre ¿qué? Se refiere a cosas y es invariable. ¿Qué me estás diciendo? Por ejemplo. Vemos entonces que también sustituimos al sustantivo por el pronombre interrogativo, y los exclamativos expresan admiración o exclamación y asimismo hacen referencia a nombres. Por ejemplo, ¿quién lo tuviera? O ¿cuánto hace que no nos veíamos? ¿Cuántas somos en la fiesta? Tanto pronombres interrogativos como exclamativos están y son los mismos, solamente los vamos a diferenciar por los signos que tenga cada oración. Bueno, jóvenes, hemos llegado al final de esta clase. Espero que todos hayamos aprendido qué es un pronombre, cuáles son las funciones y qué tipos de pronombre existen. Como siempre, cualquier duda la resolvemos en las clases en vivo que tenemos programadas. Muchas gracias.